Las profecías de la beata Ana Catalina Emmerich. Cuando los ángeles echaron las puertas abajo, fue como un mar de imprecaciones, de injurias, de aullidos y de lamentos. Todos tuvieron que conocer y adorar a Jesús. Y este fue el mayor de sus suplicios. En el medio del infierno había un abismo de tinieblas. Lucifer fue precipitado en él y encadenado, y negros vapores se extendían sobre él. Es sabido que debe ser desencadenado por algún tiempo, 50 o 60 años antes del año 2000 de Cristo. Otros muchos números que no me acuerdo fueron marcados. Algunos demonios deben ser sueltos antes ya para castigar y tentar al mundo. Los demoledores, el misterio de iniquidad. Vi diferentes partes de la tierra. Mi guía me nombró Europai, y mostrándome un rincón arenoso, me dijo estas importantes palabras: He aquí la Prusia enemiga. Él me enseñó a continuación un punto más al norte diciendo: He aquí la Moscovia trayendo con ella muchos males. Los habitantes eran de un orgullo inusitado. Vi que se armaban y que se trabajaba por todos los lados. Todo era sombrío y amenazante. Vi ahí a San Basilio y a otros. Vi sobre el castillo de tejados relucientes, al maligno que se sostenía en las agujas. Vi que de entre los demonios encadenados por Cristo, cuando su descenso a los infiernos, algunos estaban sueltos, desde no hace mucho y habían suscitado esta secta. Vi que otros serán soltados de 2 generaciones en 2 generaciones. 19 de octubre de 1823. Ella vio, habla Brentano, el transcriptor, con sus terribles consecuencias. Las medidas que los propagadores de las luces tomaban por todas partes por donde llegaban al poder y a la influencia, para abolir el culto divino así como todas las prácticas y los ejercicios de piedad, o para hacer de estos algo tan vano como lo eran las grandes palabras de luz, de caridad de espíritu, bajo las cuales ellos se ocultaban a sí mismos y a los demás el vacío desolador de sus asuntos en los que Dios no estaba para nada. Mi guía me condujo alrededor de toda la tierra. Me hizo recorrer sin cesar inmensas cavernas hechas de tinieblas y en las cuales vi una inmensa cantidad de personas errando por todas partes y ocupadas en obras tenebrosas. Parecía que yo recorriera todos los puntos habitados del globo, no viendo más que el mundo del vicio. A menudo veía nuevas tropas de hombres caer como desde lo alto en esta ceguera del vicio. No vi que nada mejorase. Me hizo entrar en las tinieblas y considerar de nuevo la malicia, la ceguera, la perversidad, los engaños, las pasiones vindicativas, el orgullo, el engaño, la envidia, la avaricia, la discordia, el asesinato, la lujuria y la horrible impiedad de los hombres, todo tipo de cosas que sin embargo no les eran de ningún beneficio, sino que les hacía cada vez más ciegos y miserables y les hundían en las tinieblas cada vez más profundas. A menudo tuve la impresión de que ciudades enteras se encontraban situadas sobre una corteza de tierra muy fina, y corrían el riesgo de hundirse muy pronto en el abismo. Vi a esos hombres cavar ellos mismos para otras fosas ligeramente recubiertas, pero no vi personas de bien en esas tinieblas, ni a nadie, por consiguiente, caer en las fosas. Vi todos a estos malvados como grandes espacios tenebrosos que se extendían de un lado hasta otro. Los veía en barullo como en la confusión tumultuosa de una gran feria, formando diversos grupos que se ejercían en el mal y masas que se mezclaban unas con otras.
Ellos cometían todo tipo de actos culpables y cada pecado traía como consecuencia otro. A menudo me parecía que me sumergía más profundamente todavía en la noche. El camino descendía una pendiente escarpada. Era algo horriblemente espantoso y que se extendía alrededor de la tierra entera. Vi pueblos de todos los colores, llevando los ropajes más diversos y todos sumergidos en las abominaciones. A menudo me despertaba lleno de angustia y de terror. Veía la luna brillar apaciblemente a través de la ventana, y oraba a Dios suplicándole que no me hiciera ver esas imágenes espantosas. Pero enseguida Él me hacía descender de nuevo en esos terribles espacios tenebrosos y ver las abominaciones que se cometían. Me encontraba una vez en una esfera de pecado tan horrible que creí estar en el infierno y me puse a gritar y a gemir. Entonces mi guía me dijo, yo no estoy cerca de ti, y el infierno no puede estar ahí donde yo estoy. Me pareció ver un lugar muy amplio que recibía más la claridad del día. Era como la imagen de una ciudad perteneciente a la parte del mundo que nosotros habitamos. Un horrible espectáculo me fue mostrado. Vi crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Yo temblaba hasta los huesos, porque no había ahí más que hombres de nuestra época. Era un martirio del Señor mucho más espantoso y mucho más cruel que el que debió sufrir de los judíos. Terminando el relato de esta horrible visión cuyo recuerdo le provocaban palpitaciones convulsivas, y que nada pudo convencerla para contarlo todo entero, ella dijo, mi conductor me habló así. Tú has visto las abominaciones a las cuales los hombres ciegos se libran en las tinieblas. Vi ahí con horror un gran número de personas conocidas mías, incluso sacerdotes. Muchas líneas y ramificaciones partiendo de las personas que erraban en las tinieblas desembocaban en este lugar, el lugar de la nueva crucifixión. Vi una muchedumbre innumerable de desgraciados oprimidos, atormentados y perseguidos de nuestros días en varios lugares, y vi siempre que se maltrataba por ello a Jesucristo en persona. Estamos en una época deplorable en la que no hay ya más refugio contra el mal. Una densa nube de pecado pesa sobre el mundo entero, y veo a los hombres hacer las cosas más abominables con una tranquilidad y una indiferencia completas. Vi todo esto en varias visiones mientras que mi alma era conducida a través de diversos países sobre toda la tierra. Vi nuevos mártires, no del tiempo presente, 1820, año de la visión, sino del tiempo que vendrá. Sin embargo, veo que se les oprime ya. La demolición de la Iglesia. He visto personas de la secta secreta minar sin descanso a la gran iglesia y he visto cerca de ellos una horrible bestia que había surgido del mar. Tenía una cola como la de un pez, garras como las de un león, y varias cabezas que rodeaban como una corona una cabeza más grande. Su boca era ancha y roja. Estaba manchada como un tigre y se mostraba muy familiar con los demoledores. Se acostaba a menudo en medio de ellos durante su trabajo, a menudo también. Ellos iban a encontrarla en la caverna donde se escondía a veces. Durante ese tiempo, vi por un lado y por otro, en el mundo entero, muchas personas buenas y piadosas, sobre todo eclesiásticos, vejados, prisioneros y oprimidos, y tuve el sentimiento de que ellos llegarían a ser mártires un día. Como la iglesia estaba ya en gran parte demolida, no quedando en pie más que el coro con el altar, vi a estos demoledores penetrar en la iglesia con la bestia. Los demoledores encontraron en el templo una mujer llena de majestad. Me parecía que ella estaba embarazada, ya que caminaba lentamente.
Los enemigos fueron presa del pánico al verla y la bestia no pudo ya dar ni un paso adelante. La bestia alargaba el cuello hacia la mujer con el aspecto más furioso, como si quisiera devorarla. Pero la mujer se volvió y se posternó con el rostro contra la tierra. Vi entonces a la bestia huir de nuevo hacia el mar y los enemigos correr en el mayor desorden. Vi la iglesia de San Pedro y una enorme cantidad de hombres que trabajaban en invertirla, pero vi ahí también a otros que hacían reparaciones. Cadenas de trabajo ocupadas de este doble trabajo se extendían a través de todo el mundo y me quedé asombrada de la coordinación con la que todo ello se hacía. Los demoledores extraían grandes fragmentos. Eran particularmente sectarios en gran número y con ellos los apóstatas. Estas personas, haciendo su trabajo de destrucción, parecían seguir ciertas prescripciones y una cierta regla. Llevaban delantales blancos rodeados de una cinta azul y proveídos de bolsillos, con paletas de albañil en la cintura. Ellos tenían además vestidos de todo tipo. Había entre ellos hombres distinguidos, altos y gruesos, con uniformes y cruces, los cuales sin embargo no trabajaban directamente en la labor, sino que marcaban en los muros con la paleta los lugares donde había que demoler. Vi con horror que habla también entre ellos sacerdotes católicos. Ya toda la parte anterior de la iglesia estaba destruida. No quedaba en pie más que el santuario con el Santísimo Sacramento. He visto la iglesia de San Pedro, estaba demolida con excepción del coro y del altar mayor, 10 de septiembre de 1820. Vi también cómo, al final, María extendió su manto por encima de la iglesia y cómo los enemigos de Dios fueron ahuyentados. Mayo de 1823. Tuve de nuevo la visión de las sectas secretas socavando por todas partes la iglesia de San Pedro. Ellos trabajaban con instrumentos de toda especie y corrían por aquí y por allá, llevando piedras que habían arrancado. Fueron obligados a dejar el altar, no pudieron quitarlo. Vi profanar y quitar una imagen de María. Yo me lamentaba al Papa y le preguntaba cómo él podía tolerar que hubiera tantos sacerdotes entre los demoledores. Vi en esta ocasión porque la Iglesia ha sido fundada en Roma. Es porque ahí está el centro del mundo y que todos los pueblos se vinculan con ella por diferentes relaciones. Vi también que Roma permanecerá en pie como una isla, como una roca en medio del mar, cuando todo, alrededor de ella, caerá en ruinas. Cuando vi a los demoledores, me quedé maravillada de su gran habilidad. Tenían todo tipo de máquinas, todo se hacía siguiendo un plan, nada se producía por sí mismo. Ellos no hacían ruido, ponían atención a todo, recurrían a artimañas de todo tipo, y las piedras parecían a menudo desaparecer de sus manos. Algunos de entre ellos reconstruían, destruían lo que era santo y grande y lo que edificaban no era más que vacío, hueco, superfluo. Llevaban las piedras del altar y hacían con ellas una escalinata en la entrada. El oscurecimiento de la iglesia. Vi la iglesia terrestre, es decir, la sociedad de los fieles sobre la tierra. El ejército de Cristo en su estado de paso sobre la tierra, completamente oscurecida y desolada. Vosotros sacerdotes, que no os movéis. Estáis dormidos y el redil arde por todos lados. No hacéis nada. Como lloraréis por eso un día. Si tan solo hubierais dicho un pater. Veo tantos traidores. No soportan que se diga, esto va mal. Todo está bien a sus ojos con tal de que puedan glorificarse con el mundo. Vi las carencias y la decadencia del sacerdocio, así como sus causas.
Vi los castigos que se preparan, los servidores de la Iglesia son tan laxos. Ya no hacen uso de la fuerza que poseen en el sacerdocio. Si algún día las almas reclaman lo que el clero les debe al ocasionarles tantas pérdidas por su incuria y su indiferencia, sería algo terrible. Ellos tendrán que dar cuenta de todo el amor, todas las consolaciones, todas las exhortaciones, todas las instrucciones referentes a los deberes de la religión, que ellos no nos dan, de todas las bendiciones que no distribuyen, a pesar de que la fuerza de la mano de Jesús esté sobre ellos, por todo lo que omiten de hacer a semejanza de Jesús. Por las caricias hechas al espíritu de la época por parte de los servidores de la Iglesia. Vi reliquias dejadas a la aventura y otras cosas del mismo género para una infinidad de personas que tenían buena voluntad. El acceso a las fuentes de la gracia del corazón de Jesús se encontraba impedido y cerrado por la supresión de los ejercicios de devoción, por el cierre y la profanación de las iglesias. Tuve una visión concerniente a las faltas de incontables pastores y la omisión de todos sus deberes hacia su rebaño. Vi muchos buenos y piadosos obispos, pero estaban mudos y débiles y el mal partido tomaba a menudo la fuerza. Todo esto me hizo conocer que la recitación de la genealogía de nuestro Señor ante el Santísimo Sacramento, en la fiesta del Corpus Christi encierra un grande y profundo misterio. He conocido por ello que lo mismo, que entre los ancestros de Jesucristo, según la carne, muchos no fueron santos y fueron incluso pecadores sin dejar de ser grados de la escala de Jacob, por los cuales Dios descendió hasta la humanidad. Por lo mismo también los obispos indignos permanecen capaces de consagrar el Santísimo Sacramento y de conferir el sacerdocio con todos los poderes que le están ligados. Vi en una ciudad una reunión de eclesiásticos, de laicos y de mujeres, los cuales estaban sentados juntos, comiendo y haciendo bromas frívolas, y por encima de ellos una nube oscura que desembocaba en una planicie sumergida en las tinieblas. En medio de esta niebla, vi a Satán sentado bajo una forma horrible, y alrededor de él, tantos acompañantes como personas había en la reunión que ocurría debajo. Todos estos malos espíritus estaban continuamente en movimiento y ocupados en empujar al mal a esta reunión de personas. Ellos les hablaban a la oreja y actuaban sobre ellos de todas las maneras posibles. Estas personas estaban en un estado de excitación sensual muy peligroso y ocupados en conversaciones ociosas y provocantes. Los eclesiásticos eran de esos que tienen como principio: hay que vivir y dejar vivir. En nuestra época no hay que estar aparte ni ser un misántropo. Hay que alegrarse con los que se alegran. Como él, Satán, hablaba de su derecho y como quiera que ese lenguaje me sorprendía mucho. Fui instruida que él realmente adquiría un derecho positivo cuando una persona bautizada que había recibido por Jesucristo el poder de vencerle se libraba por el contrario a él, por el pecado libremente y voluntariamente. Veo una cantidad de eclesiásticos castigados de excomunión, que no parecen inquietarse ni incluso saberlo, y sin embargo son excomulgados cuando toman parte en esas empresas, cuando entran en asociaciones y se adhieren a opiniones sobre las que pesa el anatema. Veo estos hombres rodeados de una nube como de un muro de separación. Se ve por esto cuánto Dios tiene en cuenta de los decretos, de las órdenes y de las defensas del jefe de la Iglesia y los mantiene en vigor cuando incluso los hombres no se inquietan de ello, reniegan de eso o se ríen. Se me mostró cómo los paganos de antaño adoraban humildemente a otros dioses diferentes de ellos mismos. El culto de esos paganos valía menos que el culto de aquellos que se adoraban a sí mismos en 1000 ídolos y no dejaban ningún lugar al Señor entre estos ídolos.
Vi cuán funestas serían las consecuencias de esta falsificación de la Iglesia. Yo la vi crecer, vi a los heréticos de todas las condiciones venir en la ciudad, Roma, vi acrecentarse la tibieza del clero local, vi hacerse una gran oscuridad. Entonces la visión se agrandó por todos los lados. Vi por todas comunidades católicas oprimidas, vejadas, encarceladas y privadas de libertad. Vi muchas iglesias cerradas. Vi grandes miserias producirse por todas partes. Vi guerras y sangre vertida. Vi el pueblo salvaje e ignorante intervenir con violencia. Eso no durará mucho tiempo. De nuevo vi la visión en la que la iglesia de San Pedro era minada, siguiendo un plan hecho por la secta secreta, al mismo tiempo que era deteriorada por las tormentas. Vi la ayuda llegar en el momento de mayor angustia. La iglesia de los apóstatas. Vi la iglesia de los apóstatas crecer grandemente. Vi las tinieblas que partían de ella, repartirse alrededor y vi muchas personas abandonar a la iglesia legítima y dirigirse hacia la otra diciendo, todo es más bonito, más natural y más ordenado. Vi cosas deplorables, se jugaba, se bebía, se parloteaba, se seducía a las mujeres en la iglesia, en una palabra, se cometían allí todo tipo de abominaciones. Los sacerdotes dejaban que se hiciera cualquier cosa y decían la misa con mucha irreverencia. Vi pocos que tuvieran todavía piedad y juzgasen sanamente las cosas. Todo eso me afligió mucho. Entonces mi esposo celeste me cogió por medio del cuerpo, como él mismo había sido atado a la columna y me dijo, es así como la iglesia será todavía encadenada. Es así como será estrechamente atada antes de que pueda revelarse. Él, mi esposo celeste, me mostró también en cuadros innumerables la deplorable conducta de los cristianos y de los eclesiásticos, en las esferas cada vez más vastas extendiéndose a través del mundo entero estando mi país incluido. Era un cuadro inmenso e indeciblemente triste que es imposible describir. Me fue así mostrado que no hay casi ya más cristianos en el antiguo significado de la palabra. Esta visión me llenó de tristeza. Vi en el futuro la religión caída muy bajo y conservándose únicamente en algunos lugares, en algunos hogares y en algunas familias que Dios ha protegido también de los desastres de la guerra. 12 de septiembre de 1820. Vi construir una iglesia extraña y al revés de todas las reglas. El coro estaba dividido en 3 partes, de las que cada una era unos grados más alta que la otra. Por debajo había una sombría bodega llena de humo. En la primera parte vi arrastrar un trono. En la segunda un barreño lleno de agua. El agua sola parecía tener algo de santificado. En la más elevada una mesa. No vi ningún ángel asistir a la construcción, pero diversos espíritus planetarios, que se encargan de engañar a los hombres, de los más violentos arrastraban todo tipo de objetos. Al sótano, donde personajes en pequeños mantos eclesiales los tomaban para llevarlos con ellos. Nada venía de lo alto en esta iglesia, todo venía de la región tenebrosa, todo en esa iglesia. Era oscuro, a contrasentido y sin vida. No había más que burla y ruina. Vi cerca otra iglesia donde reinaba la claridad y que estaba provista de toda especie de gracias de lo alto. Vi a los ángeles subir y descender, vi vida y crecimiento. Y también, tibieza y disipación, sin embargo, la iglesia tradicional, todo lo imperfecta u oscurecida que esté para no saber la luz que le espera, era como un árbol lleno de savia en comparación de la otra que parecía un baúl lleno de objetos inanimados. Esta era como un pájaro que planea,
Esta como un dragón de papel, con una cola cargada de cintas y de letreros, que se arrastra en un rastrojo en vez de volar. Vi que muchos de los instrumentos que estaban en la nueva iglesia, como por ejemplo las flechas y dardos, no estaban reunidos más que para ser empleados contra la iglesia viva. Ellos amasaban pan en la bodega de abajo, pero de ello no resultaba nada y se trabajaba en balde. Vi también a los hombres con pequeños mantos llevar madera ante las graderías donde se encontraba la sede del predicador, encender fuego, soplar con todas sus fuerzas y producirse un dolor extremo, pero todo esto no producía más que un humo y un vapor abominables. Entonces hicieron un agujero en lo alto con una vara, pero el humo no quería subir y todo permanecía sumergido en una oscuridad asfixiante. Todo permanecía en la tierra e iba a la tierra, y todo estaba muerto, artificial y hecho por la mano del hombre. Es propiamente una iglesia de fábrica humana siguiendo la última moda, también como la nueva iglesia heterodoxa de Roma, que es de la misma especie. Me encontraba en una gran sala. A los dos lados había delante de los pupitres, jóvenes en hábito largo que parecían ser seminaristas. En medio un hombre grueso iba y venía. De repente en el lugar de los hombres, ya no vi más que caballos, a los dos lados, y en medio un gran buey rumiando que iba y venía, mientras que detrás de él los caballos mostraban los dientes y hacían todo tipo de muecas. Esperaba que el buey les mostraría los cuernos y que les obligaría a estar tranquilos, pero la única cosa que hizo, fue, llegando a un lado de la sala, golpear la pared con sus cuernos. Ya había un agujero y yo me decía que todo iba a derrumbarse sobre ellos. Fin de la primera parte. Las profecías de Ana Catalina Emmerich.